Hoy vamos a ver un tipo particular de transformación. Hoy terminamos la guía 2. La vez pasada vimos algunas transformaciones, que significaba transformar con una función. Las funciones con las que nos interesa transformar son funciones holomorfas, porque, por ejemplo, una transformación holomorfa me transforma un recinto en un recinto, una curva continua en una curva continua. No hicimos la demostración, pero dado que son funciones holomorfas y son funciones continuas, una curva continua se va a transformar en una curva continua, y un recinto abierto y conexo se va a transformar en un recinto conexo, abierto y conexo. Hay una condición más que uno le puede pedir a las transformaciones, que lo voy a repetir medio rápido porque ya vieron la clase, supongo, que es la conformidad de una transformación. Vamos a darle un nombre particular a esto, porque vamos a ver que tiene una propiedad particular. Esa propiedad es que una transformación conforme, ¿sí? Vamos a decirle el nombre, fíjense que la función es holomorfa, primero es holomorfa. En general no vamos a hacer transformaciones con funciones que no sean holomorfas por razones más o menos obvias. Vamos a decir que es conforme a donde su derivada sea distinta de cero. Ya vamos a ver cuál es la condición sobre esto. Esto es lo que escribí recién. ¿Cuál es la que con poca imaginación se le llama la propiedad fundamental de las transformaciones conformes? Es que si uno tiene dos curvas, por ejemplo, esta curva y esta curva, y las transforma con una función conforme, lo que va a suceder es que ambas se van a transformar en curvas distintas, pero el ángulo y el sentido se van a mantener. O sea, el ángulo, bueno, no en mi caso, en este dibujo no, solo A0 hace eso. Que este ángulo que forman, por ende, de la roja hacia el azul, es el mismo ángulo que forman, ¿sí?, de la roja al azul una vez que uno transformó las dos curvas. Eso tiene un montón de consecuencias. La demostración es lo que vamos a ver ahora, pero la idea que tienen que tener es que si uno transforma dos curvas, no necesariamente, de hecho lo que no es habitual, es que esas curvas que formaban un ángulo, al transformarlas formen el mismo. Para eso, lo que se tiene que cumplir es que la transformación, ¿sí?, sea conforme, es decir, la derivada distinta de cero. La demostración es muy pava. Vamos a encontrar una relación entre las pendientes en un plano y en el plano cuando uno ya lo transformó. Entonces, la cuenta es muy simple. Si uno tiene una curva L, ¿sí?, una curva L, aquí a través de la función f se transforma en una curva lambda, obviamente no necesariamente la misma, y uno analiza las pendientes, lo que se encuentra es la pendiente, ¿sí?, la pendiente de la curva en un punto dado, qué sé yo, z0, ¿sí?, es el argumento de L'. ¿Sí? Ustedes saben eso ya de análisis 2. El ángulo este que forma, el ángulo este, es el argumento de L' en Z0, digamos, que T0, L en T0 es Z0, ¿sí? Vamos a ponerle T0, y Z0 es L de T0. Acá hay mucho quilombo con notaciones, pero en realidad es mucho más fácil. Entonces, la inclinación, la pendiente de la curva tangente a la curva L, ¿sí?, es el argumento de L'. Al transformarlo, ¿sí?, con F, me queda lambda, vale lo mismo. El argumento, no sé por qué dibujo fuera de esa raya, que me preocupé por hacerla,
¿sí? Es el argumento de lambda prima de f de L de T0, ¿no? O sea, lambda prima de, si quieren, de Z0 para simplificar. ¿Sí? Entonces la relación que vamos a encontrar es una relación entre este ángulo de la curva antes de transformarlo y el ángulo de la curva después de transformarlo. ¿Sí? Bueno, la cuenta es muy tonta y como suele pasar en análisis 3, los cálculos son más o menos simples, la interpretación te la regala. Lambda, ¿sí? Lambda prima, que es el argumento, el ángulo de la curva transformada, ¿sí? Por regla de la cadena, ¿dónde estoy? Por regla de la cadena es f' de L de t evaluada en el T0, y acá me falta un paréntesis, ¿sí? Que es f' de L de T0 por L' de T0, ¿sí? Regla de la cadena. Ahora, si pido que la transformación sea conforme, significa que este es distinto de 0, que f' en ese punto es distinta de 0. ¿Por qué pido que sea distinto de 0? Y porque si es igual a 0 no me dice nada esta igualdad. Porque imagínense que esto vale 0. ¿Sí? No es el caso, pero imagínense que esto vale 0. ¿Qué significa? Que esto es igual a 0. Entonces lo que tengo es lambda prima es igual a 0. Si voy a querer sacar alguna información sobre los ángulos, no puedo hacer gran cosa. De hecho, sí se puede, pero no lo vamos a hacer. Se puede sacar cierta información sobre el ángulo, pero no puedo, así nomás, usar que los argumentos y qué sé yo. ¿Por qué? Porque el argumento de 0 no existe. Es el argumento del único punto que no existe. Entonces, para eso pido que sea distinto de 0. Ahora, el argumento, ustedes saben que el argumento del producto, ¿sí?, es la suma de los argumentos. Entonces, lo que hago acá es sacar argumento, argumento a ambos lados de la igualdad. Esto que acabo de escribir es una brutalidad, porque dice argumento de todo esto. Entonces el argumento de lambda prima es el argumento de f' por L', que, como ustedes saben, el argumento de f' por L' es la suma de los argumentos. Sí, eso ya lo hicimos incluso cuando escribíamos productos de complejos en forma trigonométrica. Entonces ya está, dice, y ustedes no ven un carajo. Esta relación es la que me dice que los ángulos se conservan y ahora vamos a ver por qué. Leamos distinta esta igualdad. ¿Sí? El argumento de lambda prima es el ángulo en la curva transformada. ¿Sí? A esto lo vamos a llamar, para no meter tanto lío, A. No, vamos a llamarlo B. Vamos a llamar B. ¿Sí? Este B es este B. Estoy limpiando un poco. Es este B. No, espera, le voy a poner otro color para que se vea. Rojo es este B. ¿Sí? Es el argumento de lambda prima. Ya que estoy limpio acá, porque lo voy a usar ahora en 2 segundos. Vamos. Vamos de este lado. Entonces, bueno, es el argumento de f', que sé que es distinto de 0. Nada más. Y este es el argumento de L', que es el ángulo, ¿sí? Es el ángulo que forma esta con, ¿sí?, como está definido el argumento. Lo que me dice esta relación que está acá es que esto era A más algo que tiene que ver con f', que es distinta de 0, es igual a B. Voy de vuelta. A más algo que tiene que ver con f', más algo que tiene que ver con f', es igual a B. ¿Sí? No les dice nada todavía, ya lo sé, pero lo que me está diciendo es que el cambio de ángulo, que es, yo creo que lo veo más claro así, yo creo que ustedes también lo deben ver más claro así, el cambio de ángulo entre el transformado y el sin transformar depende solamente de la función. ¿Qué significa? Si tengo una curva L,
y tiene cierta inclinación en algún punto, cierto argumento, ¿sí? Al transformarlo con esta función, el argumento cambia en cuanto en algo que solo depende de f, no de la curva. Entonces, fíjense, si tengo dos curvas, necesito dos curvas. Acá tengo una curva amarilla y una curva negra. Ahora tienen que mirar la cámara. Si esta curva, ¿sí?, al transformarla, rota en cierto valor, y tengo otra curva, ¿sí?, esta curva también va a rotar en la misma cantidad y en el mismo sentido, porque este giro o este giro de las dos curvas depende solamente de f, ¿sí? Con lo cual, si tengo dos curvas que forman un ángulo, al transformarla, las dos van a rotar en el mismo valor. Es decir, esto forman un ángulo, algún ángulo, y entonces transformados forman otro. Como los dos giran de la misma manera, el ángulo, entre comillas, se conserva. Sí, eso es lo que dice esta igualdad que está acá. ¿Ven? Es una igualdad que está escrita así, no me dice nada. Yo tengo muchos años de análisis 3 y cada vez que escribo esta relación me doy vuelta y me da la impresión de que estoy hablando en chino antiguo, porque me miran y me dicen, ¿qué carajo querés que saque yo de conclusión de esa igualdad? Bueno, esa conclusión, el cambio de ángulo, el delta de ángulo, es solo función de la función, con lo cual los ángulos se conservan. ¿Sí? ¿Qué debe ser lo que dice en las próximas páginas? Ah, no dice nada más. ¿Esto es el final? Mira, voy a la última página. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a transformar algunas cosas con algunas funciones y vamos a ver cómo funcionan. ¿Sí? O sea, la propiedad fundamental de las transformaciones conformes me dice que si tengo una curva, vamos a poner una curva negra, ¿sí?, y una curva roja. Mario, Sí, te ¿te puedo hacer escucho. una consulta? Dime, Trinidad. No entiendo por qué no depende de la curva, porque vos tenés que es el argumento de f' y tenés ahí adentro la curva. O sea, Pero tenés esta, L de T0. fíjate que este es un punto. Ah, ese En es Z0. Ese es el Z0. Entonces, no sé cuánto vale, pero yo solo sé que es distinto de cero. Esto ponele para cualquier curva lambda y L, esto para un Z0 dado vale, no sé, pi sobre 4, pi sobre 3. Ah, ok. Si cambio la curva, si cambio las curvas, este valor sigue siendo pi sobre 3. Ah, o sea, porque no sé si yo tengo dos curvas que pasan por el mismo punto, ese argumento va a ser el mismo. Y Claro, por porque el eso Z0 es es el constante. mismo. Porque el Ok, Z0 es el mismo. está bien. ¿No? Ven que no están Sí. tontas las relaciones. Era donde iba a ir, pero acá. Si vos tenés lo que dijo quien era Trinidad, si tengo dos curvas, esta y esta, por ejemplo, vamos a poner una sola, tengo esta, transformada me da esta. ¿Qué significa? Que este argumento, ¿sí?, este argumento, bueno, justo me queda negativo, le tuve que sumar el argumento de f' en Z0, que es este punto de acá, y me dio este argumento, ¿sí? Me dio este número, este argumento. Partí de acá y terminé acá. Si cambio de curva, por ejemplo, esta curva roja, que pase por el punto, por favor, pero la puta, ahí está, que pase por el punto, lo que tengo es que este argumento, ¿sí?, le voy a sumar lo mismo que le sumé al anterior, porque este valor solo depende del punto y de la función, por supuesto. Entonces, esta curva le voy a sumar lo mismo que antes, entonces me va a terminar, no sé, por acá. Entonces, este va a ser el B', este es el A', ¿sí?, y este va a ser el B'. Con lo cual, el ángulo que formen estas dos en ese punto va a ser el mismo
que al transformarlo. ¿Sí? Es una propiedad bastante interesante. Se llama una propiedad isogonal. Isogonal viene del griego igual ángulo, supongo. O del griego debe ser. No, latín no es, sí es griego, que mantiene el mismo ángulo. Pero no solo el mismo ángulo y el mismo sentido. O sea, si uno mide desde la negra a la roja, ¿sí? Parecen dos pistas de esquí, de la negra a la roja, el ángulo es el mismo, no sin transformar y transformado. No es que eso vale, no sé, 48 grados, por decir un valor. Y entonces, del otro lado, transformado, mido en el mismo sentido, de la negra a la roja, otra vez 48. O sea, con el mismo valor y el mismo sentido. En realidad, si uno dice pi sobre 4, no es menos pi sobre 4. Entonces, lo que hice, hoy a la mañana me encontré un par de ejemplos interesantes para ver qué pasaba. Encontré también uno en el Wunsch, que estaba leyendo ayer, estaba leyendo a ver qué podía sacar de ejemplo, y vamos a hacer lo siguiente. ¿Estamos claros hasta acá? A ver, ¿alguna duda hasta acá? ¿Todo ok? ¿Ese sí todo ok? Bueno, lo tomo como sí todo ok. El que tenga una duda ahora, que lo diga o lo escriba en el foro. Toma. Quedó claro. Fantástico. Vamos a agarrar el mismo par de curvas y lo vamos a transformar usando 3 transformaciones distintas. Obviamente, para no meterse en tremendos despelotes de cuenta, agarré un par de curvas que son piolas para transformar con 3 transformaciones distintas. Entonces vamos a agarrar. No sé cómo hacer más finito esto, pero no importa, no me preocupa. ¿Esto está vertical? Sí. ¿Sí? Entonces vamos a agarrar una curva, un punto particular, y vamos a agarrar una curva que sea, ¿sí?, determinado por el argumento, ¿sí?, que sea esto, que pasa por ese punto. Esta es la curva 1, ¿sí?, que es argumento igual a, no sé, ¿cuánto me quedó? Pongamos que pi sobre 3. ¿Sí? Pi sobre 3. No es pi sobre 3, pero pongamos que es pi sobre 3. Y después la otra curva, que se va a intersecar con esa en este punto, que va a ser, y tengo que agarrar una circunferencia, si no voy a hacer un dibujo horrible. Formas, que me corro de acá. ¿Dónde está? Círculo, círculo, círculo. Pentágono, no, círculo. Acá. A ver. Vamos a hacerlo un poco más grande. Y lo movemos a dejarlo ahí. ¿Sí? Ahí está. Ahí tenemos este argumento que vale pi sobre 3 y este que vamos a llamar módulo de z igual a, no sé, el número que quieren. 4. ¿Sí? 4. ¿Sí? Notemos, hipernotemos que este ángulo que forman es pi sobre 2. ¿Sí? Es muy tonta la cuenta que voy a hacer, ¿eh? Entonces, vamos a transformar con 3 cosas, con tres transformaciones, y nos va a dar cosas interesantes. Primero vamos a transformar con z cuadrado, después vamos a transformar con raíz de z, y después con logaritmo de z. Bueno, estas 3 van a ver que es una pavada, pero vamos a ver qué pasa. Vamos a empezar con z cuadrado. 1, 2, 3. Con z cuadrado. Fíjense, la curva, los puntos que se transforman con z cuadrado, ya lo vimos la otra vez, z cuadrado. Si z es igual a ρ por e a la i phi, módulo por e a la i argumento, z cuadrado es ρ cuadrado por e a la i 2 phi. ¿Sí? Con lo cual, la curva 1 y la curva 2 se van a transformar distintas. ¿Recuerdan que la otra vez dijimos que no se
que no era lo mismo transformar cualquier curva o cualquier región con cualquier transformación. Bueno, este es un caso donde elegí esto porque son piolas, si no nos quedan cuentas un poco más complicadas. La curva 1, ¿cuál era la curva 1? Argumento igual a pi sobre 3. ¿Qué es esto? Ah, no, apreté el otro botón. Argumento igual a pi sobre 3. La C1', que es la transformada, ¿sí? Esta es C1 al cuadrado, ¿cómo se llama? Es un exceso de notación, ¿no? Es C1 al cuadrado, es porque le apliqué a la curva C1 el z cuadrado. ¿Qué es igual? El doble del ángulo, ¿no? Porque z cuadrado lo que hace es el módulo al cuadrado y duplica el ángulo. Entonces queda argumento de W, ¿no? Porque estos son Ws, igual a, ¿cuánto era el ángulo? 2pi sobre 3. 2pi sobre 3. ¿Sí? C2, que es C2', perdón, que es C2 al cuadrado. C2 era módulo de z igual a 4, con lo cual el cuadrado de todos esos puntos, mejor dicho, la composición entre módulo de z igual a 4 y z cuadrado, lo que me va a dar es módulo de w igual a 16. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Con lo cual, claramente son perpendiculares. Claramente son perpendiculares, porque si uno grafica la curva 1', que es argumento 2pi sobre 3, 2pi sobre 3 es 120, ¿no? Así que nos queda por acá. Buah, esperen que la pifié de botón. Nos queda por acá 120, pongamos que es esto. Y W, módulo de W igual a 16, me quedó claramente este, ¿sí? Un poquito más grande, donde, ¿sí? Esto es igual a 16. ¿Qué ángulo de intersección? Obviamente tiene el mismo aspecto que tenía en el anterior. Un módulo con un módulo igual constante, con un argumento igual constante, se intersecan en pi sobre 2. Vamos al siguiente. ¿Cuál era el siguiente? Raíz de z, es lo mismo. Raíz de z, 2. Raíz de z. ¿Qué es? Raíz de z, dijimos, vamos a quedarnos con la determinación, la primera, donde raíz de 1 es igual a 1 con el argumento. Fíjense que ya no digo cuánto vale este argumento. ¿Ven? Este argumento, ya cuando le pongo el mayúscula, es el común, el menos pi a pi. Es el que contestó magistralmente Daniel en el foro, que mandó la relación entre el arco tangente y el argumento, la definición, genio total. Raíz de z va a ser raíz del módulo del complejo, este z sigue siendo, ¿no? Rho por E a la I phi. No sé por qué me gusta usar Rho por E a la I phi, porque me gustan las letras, por E a la I phi sobre 2. ¿Sí? Esta es la determinación. Daniel. No, Daniel Prelat. Daniel Prelat. Es un tipo, ustedes lo conocen, ustedes deben haberlo tenido clase a Daniel Prelat. Parece un tipo así, que está enojado, es un tipo... no eras vos, no eras vos. Es un tipo que parece que está enojado, es un tipo fantástico. Yo lo conocí hace ya unos cuantos años, estaba fuera de contexto. Sí, lo menos que estabas era fuera de contexto. Y la verdad que es un tipo súper simpático, un tipo súper culto, sabe recontra muchísimo de matemática y tiene el berretín absolutamente falso de que en esta educación virtual no iba a poder contribuir en nada porque la tecnología y el Zoom y todo eso no le gustaba, no lo iba a hacer y nada. Entonces dijo, yo voy a escribir. Yo creo esto ya se los conté, o se los conté al cuatrimestre pasado. Yo voy a escribir unos textitos para ayudar.
terminó escribiendo una especie de libro de 300 y pico de páginas sobre todos los contenidos de la materia. Es un texto que ustedes cuando creen entender, vayan y lo lean y dicen, ah, caramba, esto es mucho, mucho más complicado de lo que pensaba. Y segundo, como él no da clase por Zoom porque no se halla y lo que sea, contesta preguntas en el foro. Esperen que me tapo con esta mano. Contesta preguntas en el foro. En nuestro foro, que no es su aula, que no es su campus. Y siempre contesta así, siempre con un archivo, con cosas que a uno lo dejan pensando. No, absolutamente, absolutamente genial. Ese es otro Daniel, no Daniel Dolenk, que espero que en algún momento logres explicar las cosas como él. Al menos. ¿Qué estábamos? Raíz. Ah, bueno. Y fíjense, raíz. Otra vez, C1, 2', vamos a poner C1, 2', que va a ser la transformación de C1, que es argumento... no, yo lo digo en serio, yo no, para mí todas las posibilidades están abiertas. Todas las posibilidades están abiertas. Yo suelo decir cosas que algunas veces me miran como diciendo tipos tarados. Muchas veces tienen razón. Pero yo una vez se me ocurrió, primer día de clase, cuando todavía los veía frente a frente y no veía dos monitores y el barrio con los arbolitos, y tuve una idea absolutamente estúpida. Digo, ¿por qué no pueden aprobar todos? ¿Por qué uno no puede pensar en que todos los que están acá en el aula, decía yo, aprueben? Porque para eso estamos nosotros, para que ustedes aprendan. Ustedes, algunos vendrán mejor preparados, algunos peor preparados, pero ¿por qué no pueden aprobar todos? Y no tengo una respuesta a eso. No debería ser así. Aprueba una fracción muy pequeña, para mí, pero bueno, no importa. Son preguntas que no tienen respuesta. Esto sí, tenemos que la curva C, sigo señalando en el monitor, pero yo esto no lo uso mucho, pero está bueno, esto, tienen, ven, ahí el punterito, tiene esta curva C1 es argumento pi sobre 3, que como raíz C1, 2', va a ser la raíz de C1, entiéndase como composición entre la curva C1 y la raíz, y esto es raíz de un número ρ por e a la i, pi sobre 3 era, ¿no? Pi sobre 6. ¿Sí? Este ρ es cualquiera y argumento pi sobre 6. Creo que antes lo puse medio mal. Bueno, no, lo puse bien. Así que la curva C1, 2' es la argumento igual a pi sobre 6. Argumento de Z, ¿no? De W. ¿Cómo lo llamamos? Porque yo llamé W. W2. De W2 igual a pi sobre 6. La C2, 2' es la raíz de C2, es la raíz de ρ por e a la i phi sobre 2. Este ρ era, ¿cuánto era? 4. ¿Sí? Ρ igual a 4, porque son los puntos de la circunferencia 4, que es la inicial, ¿no? Era esta, módulo de z igual a 4. Así que estos son 2 por e a la i phi sobre 2. Y phi, este phi, está entre menos pi y pi. Entonces, ¿qué termina pasando? Tengo una circunferencia de radio 2 y un argumento de pi sobre 6. Otra vez, esta vez no pierdo tanto tiempo, otra vez la misma cantinela, radio 2, pi sobre 6, ¿sí? Esto es pi sobre 6. ¿Cómo se cruzan? Se cruzan en 90 grados, pi sobre 2. ¿Mm? Estas dos son iguales. ¿Sí? Si quieren, entre menos pi y pi, el argumento, fíjense, interesante, esta circunferencia entera de módulo de z igual a 4, transformada con la raíz, no me da la circunferencia entera, me da media circunferencia, no sé por qué hice 2, me da la mitad de la circunferencia. O sea que estrictamente C1, 2' es una circunferencia que va entre menos pi sobre 2 y pi sobre 2, porque esto
el phi va entre menos pi y pi, con lo cual la circunferencia no tiene esta parte. ¿Ah? Chupate esa mandarín. Es media circunferencia. Pero donde existe, ¿sí? Que es este punto de intersección, ¿sí? Se cruzan entre el argumento pi sobre 6 y el radio no, el módulo igual a 2, se cruzan en el mismo ángulo. Esta que viene es más interesante. Vamos a hacer otra página. Another page. Perdón, profe. Dele nomás. El ángulo fino sería entre menos pi sobre 2 y pi sobre 2. En el Espera que anterior. hice lío con la página. Este phi... Uy, espera que estoy haciendo lío. Ah, bien, bien. Ah, ya está el sobre 2 Este ahí. phi, ¿sí? Es entre menos pi y pi, así que el phi sobre 2 va entre menos pi sobre 2 y pi sobre 2. Genial. ¿Sí? No, está bien la acotación porque solo escribí cualquier cosa. Más interesante, hagámoslo con el logaritmo. 3 era, ¿no? La opción. Logaritmo de z. El logaritmo, ¿sí? Sí, la tercera es el logaritmo. Otra vez, fíjense que yo puse acá mayúscula, ¿no? O sea, el logaritmo, la mayúscula la necesita por el argumento. Mayúscula. O sea, entre menos pi, pi, la determinación principal, bla, bla, bla. Logaritmo de z. ¿Sí? Entonces tengo C1, 3', C1, 3', va a ser, entiéndase, el logaritmo de C1 de C1. Esto es, ¿sí? El logaritmo de el conjunto de puntos, ¿sí? Recuerden que los puntos Z son ρ por e a la i phi, el conjunto de puntos que tiene argumento pi sobre, ya me olvidé cuánto era, pi sobre 3. ¿Sí? Entonces, el logaritmo de C1 es el logaritmo de los puntos que tienen módulo ρ mayor que 0, ¿sí? Porque son todos los puntos, es la semirrecta. Podría ser una parte, pero tomamos toda la semirrecta, por e a la i, ya me olvidé de nuevo, pi sobre 3 era, ¿no? Pi sobre 3. ¿Qué significa esto? Que C1, pin, 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 3' es igual a logaritmo de ρ, ¿sí? Por, digo no por no, más, y por el argumento principal de pi sobre 3, que es pi sobre 3. ¿No? ¿Alguien no entiende esta cuenta que acabo de hacer? Perdón, ahí logaritmo no iría en minúscula o logaritmo natural. Eh, si querés estrictamente sí, pero vamos a tomar en análisis 3 para no andar, porque si no yo hago quilombo. Logaritmo de un número real de x, para mí es logaritmo de x. Y Sí, porque logaritmo... en la práctica creo que Miguel pone logaritmo natural. Claro, entiendan que es el mismo. Estrictamente es un logaritmo natural. Es cierto que es un logaritmo natural porque está en base e, pero también es cierto que no se usa, a esta altura no se usa nunca más, al menos en matemática no se usa el logaritmo decimal. Entonces yo suelo escribir logaritmo o con mayúscula o con minúscula cuando hablo de la parte del módulo, indistintamente, y algunas veces escribo logaritmo. Para mí las tres son iguales. ¿Sí? Cuando uno Bien. dice, es un problema porque yo si no empiezo a hacer quilombo. Pero como no usamos otro, ¿sí? No usamos otro, sí es diferente. Esto, esperen, vamos a hacer una página nueva. Logaritmo mayúscula de z no es lo mismo que el logaritmo de z. ¿Por qué? Porque este es el logaritmo complejo. Estos sí que no son iguales. Porque este es el principal y este no es el principal, este es el que tiene más i por 2 pi. ¿Sí? Y el argumento, vaya uno a saber dónde está, es el argumento, la parte imaginaria, ¿no? El argumento de z, pero tampoco así, es, pi,
es el argumento de z, donde esto vaya uno a saber qué es, uno lo puede definir de cualquier manera, y tiene todas estas infinitas soluciones. El logaritmo principal no, tiene, y ahí vamos a lo que dice, o logaritmo del módulo de z, o logaritmo del módulo de z, o logaritmo del módulo de z, las tres para mí son iguales, ¿sí? Más, y por el argumento de z, donde este argumento, mayúscula, significa la determinación principal en términos pi, pi, qué sé yo. ¿Sí? Espero que no los confunda, porque si no yo me confundo. ¿Estamos? Si es real, como es este caso, esto es un logaritmo real, son los tres equivalentes. Son los tres equivalentes. Si es complejo, no hay que tener en cuenta lo del argumento principal. ¿Sí? Si les confunde, voy a hacer un esfuerzo para poner logaritmo, pero si no, yo suelo confundirme porque después hago cosas como logaritmo natural de z, y ahí ya la cagamos, porque esto no se usa nunca. ¿Está? Si les confunde mucho, haré el esfuerzo y escribiré esto, por ejemplo, logaritmo de z igual a logaritmo del módulo de z más y por el argumento principal de z, donde esto queda claro que es el natural o neperiano. Si no, lo escribo como simple. ¿Sí? Yo voy a... esto no lo uso casi nunca, pero si los confunde, bueno, haré un esfuerzo para entenderlo mal. Pero es que tengo mucho calor. Tengo calor. ¿Ya lo sé? Esperen. No me voy a desnudar, no se entusiasmen. Tengo calor. Vamos entonces a dónde estábamos. Estábamos transformando con el logaritmo. ¿Sí? ¿Estamos? Si no lo proponen, yo no tengo ningún problema. No me voy a enojar, no les voy a poner un 2, ni mucho menos. Todas esas cosas no existen. ¿Dónde estábamos? Deme su libre. La tengo acá, Breña, haciendo comentarios. ¿En qué está? Estábamos transformando con el logaritmo. ¿Sí? Estábamos transformando con el logaritmo. Entonces me queda que C1, que recuerden, yo también tengo que recordar, era esta, ¿sí? Era la recta, la semirrecta con argumento pi sobre 3. Din, din, din. Esto me queda transformado en logaritmo de ρ más e a la i pi sobre 3 con ρ mayor o igual que 0. Mayor que 0. La otra, C2'', es igual al, logaritmo de C2, que es logaritmo, recuerden que esto es real, ¿de qué? C2 era módulo de z igual a 4, así que el logaritmo de 4, ¿sí? Más i por phi, donde phi, ¿sí? Está entre menos pi y pi. Pongamos cerrado en algún lugar. Si quieren lo ponemos abierto. Sí, abierto, es lo mismo. Total, lo que hay que sacar es la recta. Ustedes saben que hay que sacar la recta. Así que fíjense en qué se transforma. Tengamos en mente esto y el otro. Vamos a ver en qué se transforma. Un par de ejes cartesianos. Y ponemos en azul C1''. C1'' es logaritmo de ρ más i por pi sobre 3. ¿Qué significa? Logaritmo de ρ, como ρ es mayor que 0, va entre menos infinito e infinito. No tiene muchas opciones. Si el logaritmo para todos los números reales va entre menos infinito e infinito. Pero tiene fija la parte imaginaria en pi sobre 3. Así que C1 es una recta horizontal entre menos infinito e infinito, puesta en pi sobre 3. Miren qué bonitud. Así que buscamos el azul y ponemos una recta exactamente en pi sobre 3,
y esto es pi sobre 3. Perdón, no es pi sobre 3, sino es i pi sobre 3. ¿Estamos? ¿Se entiende esto? Y ahora tenemos el otro. Logaritmo de 4. Logaritmo de 4 que es neperiano es 1 con 2 con 1 con 5, debe ser 1 con 5, ¿no? El logaritmo neperiano de 4, más o menos, pongamos 1 con 5. Queda parte real, igual al logaritmo de 4, y phi entre menos pi y pi. Ah, caramba. Entonces lo que hacemos es, ¿dónde está? La página siguiente, supongamos que es entre menos pi y pi. Vamos a ponerlo en negro esto. Así que me queda, bueno, me va a quedar a escala, pero me va a quedar así. Esto es menos pi. Esto, bueno, acá me falta un cacho. Acá me falta un cacho. Esto es pi. Y esto es logaritmo de 4. Que vale, digamos, no sé, 1,5. No tengo idea cuánto vale. ¿Sí? No es curiosidad, no es raro, pero el ángulo en el que se cruzan vuelve a ser 90 grados. Vuelve a ser 90 grados. En realidad, pero yo no lo había definido así los 90 grados, lo había definido, sí, bueno, sí, lo que pasa en 90 grados esto para todos lados. Es del argumento fijo al módulo, entonces es así. Este es el ángulo que marqué en el dibujo original. ¿Está? ¿Se entendió? Hicimos tres transformaciones que conservan el ángulo, sin suponer nada, por supuesto. ¿Y por qué conservan el ángulo? Porque hicimos el gráfico. Ahora vamos a ver si esto tiene que ver con lo que habíamos dicho al principio. Fíjense, la conservación. El primer cálculo lo hicimos el z cuadrado, que vale 2z la derivada. 2z vale solamente 0 en el origen, con lo cual el resto de los puntos tiene que ser conforme, ¿no? Z cuadrado prima es distinta de 0 para todo z distinto de 0. Entonces, como este punto es distinto de 0, la derivada es distinto de 0, ¿y qué encontramos? Bien, encontramos que se cruzan en el mismo ángulo. Fantástico. Raíz de z. Raíz de z tiene los líos de la, ¿cómo se llama? Del argumento y del corte de rama y toda la maricoche, pero el corte de rama de raíz de z es el mismo que el del argumento, o sea, en el eje imaginario, en el eje real negativo. Así que no tengo problemas en calcularlo en este punto, porque en este punto está lejos del corte de rama que está por acá. ¿Sí? Es una función holomorfa, salvo en el corte de rama. Entonces, raíz de z, 1 sobre raíz de z, que es la derivada, bueno, 1 sobre 2 raíz de z, ¿sí? Es distinta de 0, ¿sí? Para todo z, si quieren, distintas de 0, porque justo en 0 tampoco se puede calcular. Entonces, raíz de z también es conforme. ¿Y qué es lo que encontramos? Efectivamente, que raíz de z era conforme. ¿Sí? En ese punto que calculamos, un punto genérico, que no era el 0, era un coso. Conforme. Logaritmo también. Logaritmo tiene las mismas muses que la raíz, porque tiene el problema del argumento, pero el logaritmo de z es una función holomorfa para cualquier punto que no sea justo el corte de rama. ¿Cuánto vale la derivada? 1 sobre z. 1 sobre z con z distinto de 0 es distinto de 0. De hecho, para todo z complejo, salvo el 0, el logaritmo es conforme. De hecho, para todo z, el logaritmo tiene derivada distinta de 0, y en el corte de rama, bueno, no es ni siquiera analítica holomorfa. Analítica todavía no sabemos. ¿Y qué es lo que encontré? Efectivamente que se cruzan a 90 grados, que es el mismo ángulo de antes. ¿Sí? Que vimos de manera más o menos pedestre cómo se conservan los ángulos.
¿Sí? Es interesante. Yo estas cuentas nunca las había hecho en una clase mostrando un par de curvas más o menos piolas, cómo se conservaban las cosas. ¿Sí? Otra cosa que podemos hacer, parte de estas cuentas se las voy a dejar porque es interesante de hacerlas, pero se entiende más o menos si uno mira así a ojo de buen cubero, quiere hacer todas las cuentas. Ustedes recuerdan que yo la otra vez les dije que las regiones que se transforman de forma, entre comillas, simple, si uno elige la transformación correcta. Si uno elige una transformación que no es la correcta, entre comillas, para esa región, lo que termina pasando es que uno no sabe qué se transforman las cosas. Por ejemplo, en el z cuadrado, que fue nuestro primer ejemplo, este de acá, lo que hicimos fue transformar cosas que tenían o ρ constante o phi constante, con lo cual era fácil. Sin embargo, se ve que estuve leyendo el Wunsch, ayer encontré que estaba piola, transformar, ¿sí?, la red cartesiana, que en general la otra vez lo habíamos usado con la exponencial, ¿se acuerdan? Que nos daba que los x constantes eran... ¿qué eran los x constantes? Eran circunferencias, y los y constantes eran ¿cómo se llama? Eran con argumento constante transformado. Bueno, el caso del z cuadrado no da tan bonito, da bastante feo, pero se puede entender bastante cómo dan las cosas. Resulta que vamos a hacer esto, un cachito, y después veremos qué hacemos. Vamos a transformar con z cuadrado, f de z igual a z cuadrado, una red cartesiana. Así que la red cartesiana es rectas paralelas a los ejes. Entonces vamos a agarrar con un color rojo x0, ¿por cuál empezamos? X constante, y vamos a agarrar con azul y constante. ¿Ve? Esto en el pizarrón es más difícil, pero con este lapicito y los colores está bueno. Esto es un x igual a x0, x0, ¿qué dice? Z igual a x0, y esto es un z igual a y0. ¿Sí? Esto está en el Wunsch, capítulo, no sé qué, uno de los últimos capítulos, que está más o menos bien explicado. La cosa es, z cuadrado, quiero ver en qué me transforma esta red cartesiana, estos ejes paralelos a los ejes. Ya sé que transforma el z cuadrado a las circunferencias centradas en el origen y a las semirrectas que son de ángulo constante, como toda semirrecta que pasa por el origen. Pero ¿qué le hace a la red cartesiana? Y bueno, hay que remar un poco más, pero es interesante. Z cuadrado, sabemos, es x cuadrado menos y cuadrado más y 2xy. Esto significa que la parte real, ¿sí?, esto me va a transformar en un plano v, ¿sí?, la parte real, u, es igual a x cuadrado menos y cuadrado. Y b es igual a 2xy. ¿Qué pasa entonces con 1 y 2? Cuando x es constante y cuando y es constante. Si x es igual a x0, una constante, esta línea roja, lo que se tiene es que u es igual a x0 cuadrado menos y cuadrado, y b es igual a 2x0 por y. ¿Sí? Así que hay muchas formas de esta cuenta, pero la más simple es despejar y, ¿sí?, despejar y, que me queda ahí igual a b sobre 2x0, y esto meterlo en la ecuación de arriba. ¿Sí? ¿Y qué queda? Queda u igual
a x0 cuadrado uy, ya, era por otro lado. ¿Dónde está? Es x0 cuadrado menos b cuadrado sobre 4x0 cuadrado menos b cuadrado sobre 4x0 cuadrado. ¿Sí? Es una forma muy pava de encontrar una relación entre u y b. Fíjense que esta es una parábola. Es una parábola no b en función de u, sino u en función de b. Y tiene, fíjense que x0 al cuadrado y 4 son positivos, con lo cual es con lo cual tiene una constante negativa al cuadrático, que significa que es una parábola así, ¿no? U en función de b, u en función de b es una parábola así. Si uno despeja al revés, ¿sí? ¿No? Esto se supone que es u y esto es b, ¿no? No, u en función de b no, es al revés. Es salame. Porque u va para allá, así que u en función de b es una parábola así, ¿no? Porque esto es u y esto es b. Ahora sí, me mando cagada con las parábolas. Si ahora i es igual a i0, hago lo mismo. Me queda u es igual a x cuadrado menos i0 cuadrado y b es igual a 2x y 0. Lo que hago es despejar x, es lo mismo, la misma, entre comillas, técnica. X es igual a b sobre 2 y 0, con lo cual, acá arriba, me queda u igual a b cuadrado sobre 4 u0, no, u0 no, i0 cuadrado menos i0 cuadrado. Esta parábola, esta es la 1', esta es la 2', es una parábola que esta sí, es así. ¿Sí? Porque u en función de b me queda con el coeficiente negativo. Y u está acá y b está acá. ¿Sí? ¿Qué les dejo como tarea? Que, fíjense, al transformar las dos, una me da de esta manera. Uno puede ver que acá está el x0 de coeficiente, es el máximo. Cuando b es igual a 0, queda x0 cuadrado. ¿Sí? Y esto cuando b, ¿dónde está? Acá. Cuando b es igual a 0, me queda menos i0 cuadrado, así que esto va por menos i0 cuadrado. ¿Sí? Fíjense que son no solamente en distintos sentidos, sino que están como para cruzarse, o sea, quedan así y no así, porque estas no se cruzan nunca. Entonces, control Z, control Z, control Z, ¿qué es lo que queda? Lo ponemos un poquín prolijo, queda. No crean que voy a dibujar una parábola, ni mucho menos, pero ¿de qué color era? X0 constante, rojo. X0 era rojo. X0 era rojo. Y son así. Así que una es así. Esto es la que venía de x0 igual a constante. ¿Sí? Y la otra, ¿de qué color era? Negra. ¿No? Mira, no, azul. Y la otra azul era la de i0 igual a constante. Shook. ¿Sí? Esto era x0 cuadrado, esto era y0 cuadrado. Y lo interesante es que se cruzan más veces de las que parece. Que cuando uno mira esto, digo, caramba, yo venía de un solo cruce, una roja con una azul, o sea, una x igual a x, una z igual a x0 y una z igual a y0. ¿Por qué se me cruzan en dos lados? Fíjense, la respuesta es muy simple, porque fíjense que la parábola depende de x0 cuadrado. Y la otra parábola, no palabra, depende de i0 cuadrado. Con lo cual, si uno cambia
x0 por menos x0, y0 por menos y0, se obtienen las mismas parábolas. ¿Sí? Si uno cambia x0 por y0, mejor dicho, x0 por menos x0 e y0 por menos y0, se obtienen las mismas parábolas. O sea, este punto va a tener la misma, este x0, este punto, esta recta, va a tener la misma parábola que esta, ¿sí? Y esta, ¿sí? Va a tener x y 0 con y0, va a tener la misma parábola que esta que está acá. Con lo cual, más menos x0 o más menos y0 terminan en el mismo lugar. Por eso que se cruzan más veces. De hecho, acá se cruzan menos veces que las otras. Es muy fácil hacer la cuenta, cosa que les dejo como tarea, ver que esta intersección es de 90 grados. No en mi caso, porque dibujé cualquier verdura, pero les dejo para que hagan la cuenta. No hay más que dividir, no hay más que derivar una a la otra, le da una la invertida de la menos 1 sobre la otra pendiente, con lo cual las pendientes son, ¿cómo se llama? Son pi sobre 2 otra vez. Digo, la de una parábola con la otra parábola. ¿Sí? Este es un caso que me pareció interesante, más allá de ver qué tarea, calcular el ángulo de intersección en 1 y 2. 1 y 2. Obviamente el de 1 y 2 son simétricos porque las parábolas son simétricas, ¿no? Pero ya que estamos en 1 y 2, ¿sí? Para tarea, postéenlo en el póster, iba a decir, ¿cómo se llama? En el foro, a ver qué les dio y activemos el foro. I know lo que les digo. Bueno, lo que me pareció interesante, sí, te escucho. Digo, en este caso tuvimos una transformación conforme porque mantiene los ángulos, ¿no? Exactamente. Pero vimos que antes de transformarlo se cortaban en un solo punto y después de transformarlo tuvimos 2 puntos. ¿O no? No, en realidad se transforman en un solo, se cortan en un solo punto, pero vos al tener dos parábolas, esta parábola y esta parábola, provienen en realidad de dos distintos. ¿Sí? Si yo hago una cuenta en particular, por ejemplo, ¿dónde está? Yo digo, ya que amarillo no usé, este punto, ¿a dónde termina? Bueno, puedo seguir dependiendo del signo que tenga x0 y el signo que tenga y0 y saber si es este o si es este, pero es solo uno. El otro proviene de cambiar el signo de x0 y el signo de y0, pero que son otros puntos. Pero uno corresponde a uno solo. ¿Sí? Se puede hacer con puntos, ¿cómo se llama? Con puntos en particular, qué sé yo, pone que esta, ¿sí? Que z y 0 es igual a 2 y x0 es igual a 1. ¿Sí? ¿A dónde terminan esto? Y bueno, pones x0 igual a 1 y 0 igual a 2, y este punto es uno solo del otro lado. ¿Sí? Este sería un punto, este punto sería 1 más 2i. ¿A dónde termina este 1 más 2i? Y hago la cuenta. 1 más 2i al cuadrado, ¿a dónde termina? En este... Uy, no sé qué hice. ¿En este punto o en este punto? ¿Sí? ¿Entendés? No es que se duplican los puntos. La cosa es que después, bueno, estoy yendo para el otro lado, es que si después, en vez del 1 más 2i, el menos 1 más 2i, el menos 1 menos 2i y el 1 menos 2i, estos cuatro puntos, este punto, el punto este y el punto este, terminan en el mismo lugar, ¿no? Porque 1 más 2i y menos 1 menos 2i al cuadrado van en lo mismo, aún en los complejos. ¿No? ¿Se entiende? Sí. Y este punto al cuadrado y este punto al cuadrado también terminan en el mismo.
Ven que de acá 2 puntos terminan en uno y 2 puntos terminan en el otro. Por eso es que tengo estas intersecciones así medio raras. Este por ahí va a ser el 1 más 2i al cuadrado, que es igual a menos 1 más 2i al cuadrado, y este va a ser el 1 menos 2i al cuadrado, que es lo mismo que el menos 1 más 2i al cuadrado. ¿No? ¿Se entiende? ¿Todos entendieron esto? Fíjense que estamos con los cuadrados de un par de puntos, ¿no? Por eso tienen que sentarse y hacer las cuentas. Y cuando hacen las cuentas, decir, pero ¿por qué me está dando más puntos de lo que tenía? Y ahí es donde uno tiene que decir, no, pero esto es un cuadrado, con lo cual hay 2 puntos que terminan al mismo lado. Por ejemplo, 1 más 2i y menos 1 menos 2i son al cuadrado dan igual. Sí, no voy a hacer la cuenta, pero si quieren, 1 más 2i al cuadrado es lo mismo que menos 1 más 2i al cuadrado. Este menos al cuadrado me da más, sigue siendo menos 1 al cuadrado. Así que obtengo el mismo punto. ¿Sí, Pi? Bueno, lo que está... Entonces, perdón, Sí, te escucho, dale. lo que probaste es que para z cuadrado, para cualquier curva, va a ser conforme, digamos. Exactamente, casi cualquier curva va a ser conforme. Donde no es conforme, salvo el que pase origen. por el... Claro. Exactamente. Y se acuerdan, esperen que lo voy a buscar porque lo tengo acá, porque lo hicimos la otra vez. Este es el archivo que vengo usando de la otra vez. Este creo que es. No, este es el de hace un rato. Documento, espera. ¿Cuál es? ¿Dónde está? El que escribí la vez pasada. Les juro que los escribí la vez pasada. Miren, este. ¿Se acuerdan de este ejemplo? Este es estoy trabajando en el mismo archivo desde hace como 3 clases. ¿Se acuerdan cuando hicimos este problema que teníamos que está medio mugroso, pero en limpio teníamos esta región, ¿sí? Esta región, pi sobre 4, toda la parte de adentro, y lo queríamos transformar que en z Uy, no sé qué hice. Oye, ¿dónde está lo que estaba escribiendo? ¿Me desapareció? Bueno, lo escribo de vuelta. No sé dónde fue, estaba acá. Esta parte pi sobre 4, amarillo no se lee nada, lo transformamos con z a la cuarta en ese momento, y que esto me quedaba, este quedaba igual acá, este se transformaba en este, vamos a ponerle un color distinto, entonces esta región de acá adentro me quedaba todo el semiplano. ¿Sí? Pero estamos en la misma. Lo que estoy haciendo con esta transformación es, bueno, abrir el coso, qué sé yo. ¿Por qué no se conserva el ángulo? Y porque estoy haciendo una transformación en este punto. Fíjense que las dos rectas se están intersecando en z igual a 0. Y en z igual a 0, la derivada de z cuadrado, de z cubo, z cuarta, z a cualquier potencia da 0. Entonces, por eso es que no se conserva el ángulo. Y por eso es que no se conserva. De hecho, hay una regla que en general no se usa, pero sí, anoten esto. F' es distinto, si f' de z0 es igual a, no, distinto de 0. Vamos a empezar una página nueva. Si f' de z0 es distinta de 0, entonces los ángulos quedan iguales. Ángulos iguales. ¿Qué significa? Que si uno tiene dos curvas, ¿sí? Dos curvas alfa, ¿sí? Que se cruzan en el ángulo alfa, el ángulo transformado es alfa. Bien. Si f' de z0 es igual a 0, ya no se va a conservar el ángulo. Pero f2' de z0 es distinta de 0,
Entonces, el ángulo que se forman entre las dos curvas es igual a 2 alfa. Y así, si f' en z0 es igual a 0, f2' en z0 es igual a 0, y f3' en z0 distinta de 0, ¿qué va a pasar? El ángulo es igual a 3 alfa. Fíjese que con cuanto más se anule la función, más aumenta el ángulo. ¿Qué es lo que pasa con esto, por ejemplo? ¿No? Este En ángulo 3' es... el ángulo no sería, no sería diferente de 0. Sí, claro. Ah, qué boludo, puse igual. Acá hay un distinto. Muy bien. No sé quién nos dijo, pero muy bien. ¿Sí? Fíjense que esto tiene que ver con... esto tiene que ver. La demostración está en varios libros. ¿En cuál está? En el Markushevich, creo que está. En el Wunsch, creo que está. Es algo conocido, digamos, no es teorema muy oculto, ni mucho menos. Pero fíjense que este ángulo se multiplica por 4. ¿Por qué? Porque la derivada primera vale 0, la segunda vale 0, la tercera, ¿sí? La tercera vale, es con z, vale 0. Así que me queda multiplicado por 4. Bueno, esto algunas veces sirve. Algunas veces. No sé si se van a acordar, pero si alguna vez les toca, está bueno. La demostración, las tengo que buscar, pero yo la vi el otro día y no me acuerdo en qué libro lo leí. Sí, ¿quién hablaba? Agustín, no sé quién era. Pedro, quería preguntarte, digo, vos decís que entonces por el hecho de hacer la transformación desde el origen, la transformación no es conforme, o sea, no conserva los ángulos, pero entonces si lo hago desde un lugar que no es el origen, ¿sí? Sí, claro, es lo que vimos hace un rato. Fíjate, en realidad no es que desde el origen. Lo que estamos transformando en realidad son dos curvas que pasan por el origen. Una curva es esta y la otra curva es esta. ¿Sí? Pero si yo digo la región esa, ¿no? Si esa región misma la transformo desde una curva, o sea, que no pase por el origen de esa región, igualmente el ángulo se va a aumentar en 4 y no van a conservar el ángulo, ¿o no? No se iba a conservar. Si vos decís, lo que pasa que ahí es donde el álgebra se empieza a complicar, pero te apuesto que sí, te apuesto que sí. Porque si vos tenés esto, decís, ¿no? Si vos tenés esta misma región, pero corrida, por ejemplo, esto, ¿no? Esta región así, ¿sí? Y la otra así, ¿no? Esto decís vos. Sí. Y tenemos esto. Si esto lo transformo con z cuadrado, acá z cuadrado es conforme. ¿Sí? ¿Queda eso? No tengo idea qué es lo que da eso, pero seguramente va a ser conforme. ¿Y cómo sé que es conforme? Y porque la derivada es distinta de 0. ¿Lo hice para este par de curvas en particular? No, pero lo hicimos con un par de curvas. No, esperen que lo voy a buscar de otra manera porque si no estamos 2 horas. Lo hice con un par de curvas hace un rato, ¿eh? ¿Esto fue? Sí, hicimos acá. Cuando hicimos esto, por ejemplo, ¿sí? Lo que hicimos fue un módulo, ¿no? El módulo constante y después el argumento constante. Pero si este en vez de módulo hubiera sido una curva, una recta así, ¿sí? Se hubiera conservado igual el ángulo. ¿Por qué? Porque ahí la transformación es conforme. Y podría haber sido esta región la que estaba transformando, ¿no? Esta región que está acá. ¿No? ¿Se entiende? Sí, el tema es que igual se me complica porque este concepto lo estamos aplicando a curvas ahora. Digo, en regiones, ¿qué debería, ahí cuál es el ángulo entre esas curvas? Digamos, si estoy hablando de una región, Cuando uno habla de regiones,
y uno habla de curvas, está diciendo esencialmente lo mismo. Explico. Si uno tiene que transformar, mira, eso es una muy buena pregunta, porque eso me dice que están entendiendo y que no están entendiendo. Acá, una página nueva. Cuando yo te digo esto, por ejemplo, vamos a agarrar un caso que ya conocemos. ¿Sí? Tenemos esto. ¿Sí? Tenemos esta circunferencia. ¿Sí? Esta circunferencia, yo voy a hacer dos cosas. Voy a transformar la curva esta, la circunferencia, y voy a transformar toda la región interior a la circunferencia. ¿Tengo que hacer dos cuentas distintas? Hay solo dos respuestas. No, en una vas a tomar Con una te alcanza. interior y la otra el borde. Exactamente. ¿Por qué? Porque la función que voy a usar para transformar, que es cualquiera, por ejemplo, 1 sobre z, que sabemos qué es lo que da, ¿no? 1 sobre z da la recta paralela de GI. Si uno transforma la curva, la circunferencia, lo que obtengo es una recta. Si yo transformo cualquier punto interior, lo que voy a obtener es una región. ¿Qué región? Y la región que provenga de transformar cada punto que está acá adentro, pero lo que sé, no sé muchas cosas, pero lo que sé es que como esta función es holomorfa, ergo es continua, si yo transformo un punto por acá y un punto por acá infinitamente cerca, en la imagen van a estar infinitamente cerca. Si yo transformo una curva continua acá, en la imagen va a ser una curva continua. También sé, por ejemplo, que si yo transformo este punto o este punto, van a quedar, porque la función es holomorfa y ergo es continua, van a quedar a ambos lados de la curva que resulte de transformar la circunferencia. ¿Sí? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Si yo transformo esto, pongamos que no es 1 sobre z, es otra. ¿Sí? Es una, no sé, es una función de z, f de z. Y la transformo y el resultado de esto, ¿sí? De esta circunferencia, el resultado de transformar esta circunferencia con esta función me da esto, me da un dibujito así. ¿Sí? Primero, yo lo que sé de esto es que esta región, ¿sí? Este conjunto es abierto y conexo, entonces este conjunto va a ser abierto y conexo. ¿Sí? Con lo cual, si este borde no está en la región, no va a estar el borde en la región. Bueno, también que sé que una curva continua acá se va a transformar en una curva continua acá, qué sé yo, ahí. ¿Sí? También sé que si el punto A es interior, supongamos que la parte de adentro se transforma en la parte de adentro, ¿no? El punto A es interior, el punto A' va a estar adentro, y si el punto B es exterior, al transformarlo, va a estar afuera. ¿Qué significa? Que si entre A y B, ¿sí? Está la curva que separa la región entre A' y B', también va a estar la curva que separa la región. ¿Sí? Sé un montón de cosas solamente porque la función es continua, porque la función es holomorfa. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Si yo transformo solo el borde, lo que puede suceder, ¿sí? Se supone que transformé solo el borde, ¿sí? Solo el borde. Todavía me resta saber que, esto lo sé en realidad, todos los puntos de adentro van a quedar o del lado de adentro o del lado de afuera, no van a estar mezclados adentro y afuera. Eso se entiende, ¿no? Porque es una función continua. Entonces, no va a suceder que esta curva que está acá me quede cruzando el borde.
porque estos puntos se transforman en estos puntos. No sería una función continua si esta curva que no está en el borde termine teniendo un punto que sí está en el borde. ¿Por qué no? Porque es continua. Entonces, si yo solo transformo el borde, todavía me resta saber con qué parte me tengo que quedar. Seguro que va a ser o la parte de adentro o la parte de afuera. No va a ser las dos. No va a ser mitad y mitad. Estoy suponiendo que hice bien las cuentas. No va a ser que algunos puntos van a estar adentro y algunos puntos van a estar afuera. Si la función es holomorfa en todo punto interior y en la curva, entonces lo que puedo decir es que todos van a estar de un lado o del otro de la cosa. Entonces supongamos que están del lado de adentro. Uy, bueno, este me quedó del lado de afuera. Que están del lado de adentro. Bueno, ya está. ¿Qué hice? Transformé una región solo transformando su borde. ¿Por qué? Porque sé que si transformo el borde, los puntos que estén dentro de la región van a quedar solamente de un lado de ese borde. ¿Sí? ¿Queda más claro? ¿No? Sí, sí, sí. Pero sí, lo que yo digo es cuál es la relación de esto con la conformidad. O sea, eh, que la función, digamos, que sea conforme me garantiza que cualquiera de los puntos interiores que yo tome, transformados, van a conservar los ángulos si yo trazo una curva sobre ese punto. Sí, claro. Lo que te garantiza la conformidad, espera que voy a borrar un poco acá adentro porque es un despelote. Lo que te garantiza la conformidad es que si tenés dos curvas acá, donde se cruzan esas dos curvas transformadas, ¿sí? Y solo estoy hablando del punto donde se cruzan, el ángulo que formen va a ser igual acá que acá. Si es conforme en todo punto interior en esta región D, entonces cualquier par de curvas cualquier par de curvas que se cruce en cualquier punto dentro de D acaba también, al transformarse, formar el mismo ángulo. Eso no me implica nada sobre la conexidad o si es abierto o no abierto el conjunto. Ya que sea conforme, ya estoy con la hipótesis de que la función es holomorfa, entonces es continua. Entonces todo lo que dije de los bordes, del interior, todo sigue variando. Esta es una condición adicional, que no solo es continua, sino que además, si vos agarras dos curvas, se terminan formando el mismo ángulo. Fíjate que donde no se conservaban los ángulos, que era el caso, bueno, ya estamos lejos, el de z cuadrado que hicimos por allá la otra vez, el que teníamos esta región, ¿sí? Teníamos esta región y la transformábamos con z cuadrado y me daba esta región, ponele, esta. Yo en ningún momento digo que z cuadrado no es una función holomorfa. De hecho, es tan holomorfa en cero como en cualquier otro punto. Lo que pasa que en este caso, lo único que sucede es que los ángulos no se están conservando. ¿Qué ángulo no se está conservando? Bueno, yo agarré dos curvas que son esta curva y esta curva. ¿Sí? Bueno, vamos a poner otro color porque si no, no se ve. Y esta curva, ¿sí? Y entre estos dos, el ángulo, ¿sí? El ángulo, cuando los transformo, no se me... Oye, no son iguales, pero ¿por qué? Porque es ese par de curvas en particular. ¿Por qué ese par de curvas en particular? Porque justo acá, la derivada de la función vale 0. Si hubiera transformado otra cosa, como por ejemplo esto que había empezado a escribir acá, que ya no sé dónde quedó, esto por ejemplo, si hubiera escrito, transformado esas dos curvas, en vez de estar intersecarse en el 0, se intersecan en otro punto distinto de 0, al ser la derivada distinto de 0 me da que el ángulo se conserva.
No sé si fui más claro o metí más variables. Sí, sí, está bien. Y en el último dibujo que hiciste, la circunferencia pasaba por el 0. Ahí no habría un problema también en el último que habías hecho. Sí, espera. Hay un problema. Sí, de hecho hay un problema. Claro. Porque este punto, voy a hacer más que eso, voy a hacer más que contestar tu pregunta. Mira, vamos a repetir eso. No es mala pregunta. Lo que pasa es que hay tantas cosas para decir sobre cualquier cosa que uno elige una serie de cosas que son los puntos que uno considera importantes y después va aclarando lo que se pueda aclarar. Fíjense. Vamos a agarrar este cosito. Vamos a transformar esto con la función 1 sobre z. Claramente, acá hay un problema. En z igual a 0 hay un problema. ¿Sí? ¿Alguien sabe qué pasa con ese punto z igual a 0 mientras voy dibujando el eje del otro lado? Y esto nos lleva a un problema que me gusta tomar, que incluso hemos tomado en algún coloquio, y que se hace el lío con esto. A ver, supongamos que esto verde es la transformación. A ver, ¿alguna idea? Ahí lo que tenés es que es como que tiene un salto al infinito a cada lado. O sea, si venís por el lado de arriba, se te va a ir para el infinito hacia el lado de abajo, aunque sea el mismo infinito, ¿no? Pero, y por el lado de abajo, se te va hacia arriba, entonces ambos se van al infinito, pero es como en el dibujo no quedan unidos. ¿Escucharon lo que dijo? Está bastante bien explicado. Yo lo único que le agregaría es una cuestión de dibujitos para que quede más claro. Lo que dice Santiago, me parece, es, si yo me acerco, primero agarremos un par de puntos. Vamos a agarrar este punto A, este punto B, este punto C. ¿Y dónde quedan de este lado? ¿Sí? Van a ser puntos sobre la recta. ¿Sí? El punto B, fíjense que es el punto más alejado del origen, es el punto más cercano al origen en la transformada. O sea, es este punto de acá. Esperen que le voy a poner otro color. Es este punto de acá. Este es B'. ¿Todos de acuerdo? ¿Se entiende eso? ¿Dónde termina A? Como la inversa, como 1 sobre z, fíjense cómo todo tiene que ver con todo, es módulo de z, conjugado de z, sobre módulo de z al cuadrado. Módulo de z al cuadrado lo que hace es cambiarme la magnitud, pero conjugado, lo que está por encima del eje X me lo pone por debajo y al revés. Con lo cual, A, ¿sí?, se va a transformar, como está del lado de arriba del eje X, en un punto del lado de abajo. Va a ser este, A'. ¿Todos de acuerdo? C va a ser lo mismo, pero del otro lado. C'. ¿Estamos? Y lo que dijo Santiago, que está impecable, lo único que yo le agregaría es un dibujito. ¿Qué pasa cuando yo me muevo así? Me voy de acá hacia el origen. Esta curva, ¿qué es lo que hace? Esta curva, que la voy a poner de otro color, le voy a poner negra, ¿sí? Acercarme del A al origen, ¿sí?, si voy tomando puntos cada vez más cercanos, lo que estoy haciendo en realidad es moviéndome sobre esta, bueno, en realidad no acá, sino moviendo sobre la recta hacia abajo. ¿Eso se entiende? Chicos, el resto, los 42 que están durmiendo. ¿Entendió? Sí, sí. ¿Estamos? Fíjense que no estoy inventando nada, simplemente estoy agarrando la cuenta y la estoy destripando un poco. Y agarré el argumento del muchacho este, que es impecable. Ahora agarramos la otra, amarillo. Si hago por acá, por este lado, ¿sí?, me estoy acercando al mismo punto, ¿se ve? Me estoy acercando al mismo punto en este lado, en este plano. Sin embargo,
me estoy moviendo así en la recta. Estoy agarrando puntos cada vez más cercanos al origen. Lo que estoy haciendo es agarrando puntos cada vez más alejados del origen en la transformación, pero sobre la recta. Entonces, fíjense, estos puntos que van para acá y que van para allá, que van en principio para distintos lugares, ¿dónde terminan? Impecablemente, como dijo Santiago, en el infinito, porque toda sucesión que diverge termina en el infinito. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el punto este? Que la función no es analítica, no es holomorfa, el z igual a 0. Bueno, la imagen de ese punto está en el infinito, pero ¿de qué manera se va? Se va de manera medio perversa. Se va, los puntos que están acá arriba se van alejando para acá abajo y los puntos que están acá abajo se están alejando para acá arriba. ¿Se entendió? Variantes de este problema me encanta tomarlo. ¿Por qué? Porque si uno transforma... ¿Se entendió esto? ¿Hay alguien que no haya entendido esto, muchachos? Muchachas y demás variantes. ¿Estamos? Impecable. A mí lo que me gusta tomar son problemas de este tipo, simplemente porque es como que a uno lo obligan a hacer la misma cuenta, pero mirarla desde otro sentido, desde otro lado. Entonces, por ejemplo, si uno dice, esta región, me salió bastante bien, esta región, esta curva, vamos a llamarla curva 1, y esta curva 2, ¿sí? Curva 2, ¿a dónde terminan? Y bueno, si uno hace la cuenta, entre A y B, ¿sí? Entre A y B es esta curva 1', y esta es la curva 2'. Fantástico. ¿Y esta dónde termina? La curva 3, esta es la curva 3, es esta curva 3, y acá va a estar la otra que es curva 4'. ¿Sí? Jugando con estas cosas se pueden obtener variantes de problemas muy interesantes. Obviamente, este problema rotado, cambiado de escala y un montón de maldades que uno le hace, da una infinidad de problemas y lo que tienen que hacer es hacer las cuentas correctamente. Todo esto que dije, fíjense que no hice ninguna cuenta, claramente lo que hay que hacer es agarrar papel y lápiz y decir, a ver, este punto, si esto es 2i, este punto A es i, 1 más i, 1 más i. Este punto es 1 menos i. ¿A dónde terminan con la inversión? Y se van a dar cuenta que terminan sobre la recta, uno sobre este lado y otro sobre este lado. O sea, se hace la misma cuenta, pero buscando un poco el detalle y entendiendo cómo se hacen las transformaciones. Fíjense, es una transformación de lo más pelotuda. El 1 sobre z, una circunferencia. Ese lo tomamos una vez, a mí se me ocurrió esta variante para un coloquio. No me acuerdo qué boludez preguntaba, pero esencialmente lo que había que entender era lo que dijo Santiago hace un rato, que esta parte, ¿sí? Esta parte y esta parte transformados quedaban de ahí para arriba y para abajo, y que ahí había alguna condición, no me acuerdo. Pero si uno no hacía la cuenta fina, no se daba cuenta de qué era lo que estaba pasando. Y no es un problema algebraico, es un problema, si quieren, es un problema de pensar las cosas un poco más finas. Y después de ahí, de esa vez que la verdad menos la mitad de los alumnos la hizo bien ese problema, y era esencialmente hacer esto. Lo que pasa que preguntado en otro contexto, ya vamos a ver que uno con esto resuelve problemas y resuelve ecuaciones diferenciales y cosas parecidas, pero si uno no tiene este manejo así con los dedos, es difícil. Y yo entiendo que es difícil tener mucho manejo con los dedos porque uno tiene millones de cosas en análisis 3, es una materia muy compleja, pero bueno, para eso estamos, para sacarle las dudas. Pregunten por el foro, caramba. Y para que vayan viéndolo. Análisis 3 es una materia muy difícil, realmente es muy difícil, pero consideren unos docentes excelentes. Lo tienen a Daniel, no este Daniel que se había ido al baño, a Daniel Prelat contestando, le ponemos la mejor de las ondas y este tipo de cosas me parece que son bastante enriquecedoras. ¿Sí? Mario, Dígame, Juan.
a mí me genera un poco de inquietud el tema de que, por ejemplo, entre el punto B y A está la curva C1, que tiene una cantidad finita de puntos. Uy, nos vamos a Cuando, meter en la cantidad de puntos que hay en una recta infinita, sí. por eso, o sea, cuando vos vas desde A hasta el origen, partís de una cantidad finita de puntos, pero se termina transformando en algo infinito. Y me resulta raro, o sea, Es es una antinatural. es una pregunta que ya fue resuelta hace más de 150 años más o menos. Y la tanga de todo eso es que uno puede demostrar que, por ejemplo, en una recta real, ¿qué es el problema de la recta real? Entre el 0 y el 1 hay tantos reales como en toda la recta real. Eso se puede demostrar, digamos. Yo, no siendo matemático, me sigue sonando raro. Yo sé que es así, pero mi cabeza me dice estás en pedo, pero, pero parece que no. Pero sí, la verdad es que sí. La demostración no la tengo en la cabeza. No la tengo en la cabeza. Si yo fuera Martín, ya les estaría haciendo la demostración, pero no la sé. No la sé. Igual Pero es la misma probablemente cantidad. yo no la entendería probablemente la demostración, me imagino. No, ya, mirá, ya le estoy preguntando. Miren, le voy a mandar un mensaje a Martín. Ya le mando un mensaje a Martín, que me mande la demostración de por qué entre 0 y 1 hay tantos puntos como en la recta real. Primero me va a putear, me va a saludar, pero ya, miren, Martín Mauljar. Escuchen, ¿eh? Hola, Master. Una duda nos surgió acá en la clase. Yo sé que es cierto, pero ¿cómo se demuestra que entre 0 y 1 en la recta real hay tantos puntos como en toda la recta real? Ya sé que es una boludez, pero dame una demostración con los dedos. Un beso, che, nos vemos. Posta que le mandé el mensaje a Martín. Cuando lo mande, se lo devuelvo. Todavía no lo vio. ¿Estamos? Bueno, voy a cortar porque ya estamos. Chicos, mañana es que... sí, claro, pero ven que esas son demostraciones físicas, digamos, son demostraciones casi de óptica.